Para hallar la inercia de una figura compuesta, el primer paso es hallar el centro de gravedad. Lo primero que tenemos que hacer para hallar el centro de gravedad es sacar las áreas, ¿no es cierto?, de cada una de las figuras. Primero vamos a denominar, acá lo vamos a llamar área 1. Área 1. Esto va a ser nuestro área 2. Área 2. Y este va a ser nuestra área 3. Ok. A partir de acá vamos a empezar a generar las áreas y las X sub I para cada figura ya. Para hallar el centro de gravedad, primero definimos lo que son las áreas. Vamos a definir el área 1, que va a ser igual. El área 1, 15 por 5, ¿no es cierto? 15 por 5. ¿Eso cuánto va a ser? 75, ¿no es cierto? Centímetros al cuadrado. Ok, ya tengo el área 1. Ahora el área 2. El área 2 que va a ser igual. La base es 5 centímetros por la altura es 30. Eso va a ser igual a 150, ¿no es cierto? Centímetros cuadrados. Nos vamos con el área 3, que va a ser igual. La base es 20. La altura 5 por 5. Eso va a ser igual a 100 centímetros cuadrados. Una vez tenido las áreas, una vez que tenemos las áreas, verificamos, lo que hacemos es hallar nuestras distancias desde el eje de coordenadas, desde el punto 0, hasta el centro de gravedad de cada figura. En este caso el X1 hasta su centro de gravedad, que queda más o menos por este punto. Por acá más o menos el centro de gravedad del A1. Del A2, más o menos por acá. Y del A3, por este puntito. ¿Ok? Entonces son los centros de gravedad de cada figura. Lo que yo tengo que hacer es hallar la distancia desde el eje de coordenadas hasta el centro de gravedad de cada figura, ¿no? Entonces X1 va a ser igual de acá hasta esta línea. Hasta esta línea tenemos 15, ¿no ve? 15 más la mitad de 15. 15 más 7,5, ¿no es cierto? Igual a 22,5. Está bien hasta ahí, ¿no ve? Para X2 va a ser igual. Tenemos los 15 de acá. Exacto, 15 más 2,5. Eso es 17,5, ¿no es cierto? Para X3, X3 va a ser igual a 10. ¿Ok? Para Y1, 2,5. Para Y2, 5 más 15. Es 20, ¿no es cierto? Sí. Eso es. Para Y3, igual a 35 más 2,5, ¿no es cierto? Esto es 37,5, ¿no es cierto? Entonces, con esos datos yo lo que hago es hallar mi centro de gravedad primero de la figura, para saber dónde queda el centro de gravedad de toda esta figura. Aplicamos la ecuación que conocemos y decimos para hallar el X al centro de gravedad va a ser igual el área 1, que es 75, por mi X1, que es 22,5, ¿no es cierto? Más el área 2, que es 150, por mi X2, que es 17,5, más el área 3, que es 100, por el X3, que es igual a 10, por 10. Todo dividido entre la suma total de las áreas, que es 75 más 150 más 100, ¿no es cierto? Y de esa manera voy a obtener lo que es mi X al centro de gravedad. ¿Cuánto sale eso? 16,3461. De esa manera ya obtenemos mi X al centro de gravedad. Ahora hallo mi Y al centro de gravedad. Digo Y al centro de gravedad va a ser igual mi área 1, que es 75 por mi Y1, que es 2,5, más el área 2, que es 150, por
mi Y2, que es 20, más el área 3, que es 100, por mi Y3, que es 37,5, ¿no es cierto? Todo dividido entre el área total, 75 más 150 más 100. Mi Y al centro de gravedad va a ser igual, 21,346. redondeamos siempre a dos cifras. El primer paso que tenemos que tener para hallar las inercias es obtener el centro de gravedad de la figura. Ok, a partir de acá lo que hacemos es graficar en la figura, más o menos, donde cae X 16,34, dice. 15 es acá, 16 queda por aquí, más o menos, ¿no? Mi X el centro de gravedad y mi Y al centro de gravedad es 21,35. Acá tenemos 5, la mitad va a ser 20, un poquitito más arriba de acá es. Entonces yo voy a medir más o menos de acá, más o menos por ahí, ¿ya? Y esto es mi Y al centro de gravedad, ¿ok? Lo que hago es unir las líneas y voy a obtener el centro de gravedad de las figuras. De la figura, mejor dicho, de toda la figura, ¿ok? Y va a ser este de acá. En ese punto es el centro de gravedad de toda la figura. A partir de eso aplico lo que es el teorema de Steiner, ¿ya? El teorema de Steiner para hallar mi inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces yo voy a aplicar mi teorema de Steiner para hallar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ok? ¿Y qué me dice el teorema de Steiner? La inercia con respecto al eje X va a ser igual a la inercia centroidal, más el área por mi distancia al cuadrado, por mi Y al cuadrado, ¿ok? Y elevado al cuadrado. Esa es la fórmula para hallar la inercia con respecto al eje X. Entonces, en función a esto, yo voy a ir desarrollando, voy a hallar mi inercia para la figura 1, luego para la figura 2 y luego para la figura 3. Y mi inercia total va a ser la suma de todas estas inercias que he hallado para cada una de las figuras. Mi inercia con respecto al eje X de la figura 1 va a ser igual a la inercia centroidal. ¿Cuánto es la inercia centroidal? Nos vamos aquí a las presentaciones y buscamos la figura rectangular, las inercias centroidales. Aquí está la inercia. Para X, mi inercia centroidal para el eje X es base por h al cubo sobre 12. ¿Ya? Y mi inercia centroidal para el eje Y es base al cubo por h sobre 12. ¿Por qué digo centroidal? Porque estamos calculando a los ejes que pasan por el centro de gravedad de esa figura. ¿Ya? Entonces, por eso es centroidal. Entonces yo aplico base por h al cubo sobre 12. Digo base por h elevado al cubo, todo dividido entre 12, ¿no es cierto? Más el área. El área de mi figura 1 va a ser la base por la altura. Base por altura. Base por altura. Por y al cuadrado, me dice. ¿Cuál es esa distancia y? La distancia y es la distancia que nos separa entre el centro de gravedad de la figura A1 con el centro de gravedad de la figura total. Estamos hablando de esta distancia de acá. Es la distancia que separa a los ejes, ¿no es cierto? Entonces, a esta Y lo vamos a llamar D1. D1, ¿ok? Entonces va a ser acá por D1 al cuadrado.
D1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo tengo que definir cuánto va a ser mi D1. Y luego mi D2 y mi D3. D1 para la figura 1 va a ser, el D1 va a ser igual al Y el centro de gravedad, Y el centro de gravedad menos el Y al centro de gravedad de la figura. Y de la figura. Esto va a ser igual, el Y al centro de gravedad es 21,35 menos mi Y al centro de gravedad para la figura 1 va a ser igual la mitad de 5, ¿no es cierto? Que es 2,5. ¿Cuánto sale eso? 18,85 centímetros. Vamos a hallar mi D2. Mi distancia D2 es la distancia con respecto al eje Y que separa al centro de gravedad de la figura 2 con el centro de gravedad de la figura total. ¿Okay? Entonces estamos hablando de esta distancia. Y eso va a ser mi D2. D2 va a ser igual al Y centro de gravedad menos el Y de la figura, ¿no es cierto? El Y de la figura. Esto va a ser igual a 21,35 menos 20. Menos 20, exacto. Es 1,35 centímetros, ¿no es cierto? El D3 va a ser la distancia que hay entre el centro de gravedad de la figura total con el centro de gravedad de la figura 3. Esta distancia. D3. D3 va a ser igual a 5 más 30 más 2,5, que es 37,5, el Y de la figura menos el Y al centro de gravedad de la figura total. Eso va a ser igual a 37,5 menos 21,35. ¿Cuánto es eso? 16,15 centímetros. Entonces ya tengo mis distancias que me va a pedir en todas las ecuaciones. ¿Ok? Lo que voy a hacer es reemplazar directamente en la ecuación de la inercia que hay aquí para IX1. La inercia con respecto al eje X de la figura 1 va a ser igual a la base de la figura 1, la base es 15, por la altura al cubo, me dice, la altura es 5, por 5 elevado al cubo, todo dividido entre 12, más la base que es 15, por la altura que es 5, por D1 al cuadrado, y D1 es 18,85. Eso elevado al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Cuánto sale eso? 26.805. ¿Decimales? 43,75. Punto 43,75, 44. Centímetros a la cuarta. Eso se mide en unidades de longitud a la cuarta, ¿ya? Aquí tenemos centímetros al cuadrado. Aquí el área me da centímetros cuadrados. Aquí la base por la altura al cubo me da centímetros a la cuarta, ¿ya? Por eso tenemos centímetros a la cuarta. Ya tengo mi IX1, mi inercia con respecto al eje X de la figura 1. Ahora hallo para la figura 2. Ya, aquí tenemos la inercia con respecto a X de la figura 2. Va a ser igual base por H al cubo. Vamos a ir reemplazando directamente, ya no vamos a colocar toda la base es 5 de la figura 2, es 5 por la altura, me dice, la altura es 30, eso elevado al cubo, sobre 12.
más el área que sería base por altura, la base es 5 por la altura que es 30 por 30 por por 30 por mi distancia 2 al cuadrado, ¿ya? En este caso, D2 es igual a 1,35. Eso elevado al cuadrado. Mi inercia con respecto al eje X de la figura 2 va a ser igual. ¿Cuánto sale? 11.523,37. 37 centímetros a la cuarta, ¿ya? Entonces ya tengo lo que es mi inercia con respecto al eje X de la figura 2. Ahora hago lo mismo para mi figura 3. Mi inercia con respecto al eje X de la figura 3 va a ser igual. Igual para el caso de los rectángulos, base por altura al cubo sobre 12, que es la inercia centroidal. Me dice más el área de la figura, por la distancia que separa al centro de gravedad de la figura general con la distancia al centro de gravedad de la figura 3. Ya, entonces mi inercia centroidal es igual base, la base que en este caso es 20, por la altura que en este caso es 5, elevado al cubo, todo dividido entre 12, más el área de esta figura que es 20 por 5, 20 por 5 por la distancia que los separa de su centro de gravedad con el centro de gravedad de la figura total, que es la distancia de 3, que es 16,15. 16,15 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale eso? 26.290,58. Ok, ya tengo lo que es mi inercia 3. Ahora, para hallar la inercia total de la figura, va a ser la sumatoria de esto, ¿ya? Y digo, la inercia de la figura con respecto al eje X va a ser igual 64.619,39. centímetros a la cuarta, ¿ya? Entonces ya tengo mi inercia con respecto al eje X, a este eje X de acá que pasa por el centro de gravedad, que es 64.619,39 centímetros a la cuarta. Lo mismo hago para hallar en el sentido de las Y, aplico lo mismo. Mi inercia con respecto al eje Y, a la inercia centroidal, más el área de la figura, más el área por mi distancia, en este caso X, ¿ya? Por mi distancia X elevado al cuadrado. Esa es mi fórmula general. A partir de eso voy desarrollando. Para el caso de la figura 1, inercia con respecto al eje Y de la figura 1 va a ser igual a la inercia centroidal, me dice, de la figura 1, de esta figura, pero en el sentido de las Y. Y me voy a la tabla y me fijo cuál es. En el sentido de las Y me dice que es base al cubo por h sobre 12. Base elevado al cubo por h dividido entre 12. Más el área de la figurita, que es base por altura. Base por altura. Por mi distancia x al cuadrado. Mi distancia x, la distancia x es la distancia que separa al centro de gravedad de la figura general
con el centro de gravedad de la figura 1, del área 1, ¿ya? Lo vamos a llamar en este caso, a ver, M, ¿ya? M por M 1 elevado al cuadrado, en este caso. Así que luego ya tengo que reemplazar los datos. Vamos a hallar M1, M2 y M3 para las figuras. Para la figura 1 va a ser, es esta distancia que separa desde el centro de gravedad hasta el centro de gravedad de la figura M1. ¿Ok? Para mi M2 va a ser esta distancia acá, que separa el centro de gravedad de la figura 2 con el centro de gravedad de la figura. Entonces tenemos esta distancia de acá. Eso va a ser mi M2. Y mi M3 llegaría a ser la distancia esta de acá que separa con el centro de gravedad acá, ¿no? M3. Ahora yo tengo que definir ¿cuáles son esas distancias? M1 va a ser igual X1 menos X centro de gravedad. Esto va a ser igual, X1 es 22,5 menos el X al centro de gravedad, 16,34. 16,34. ¿Cuánto es eso? 6,16 centímetros. Y M2, X2 menos XG. X2 es 17,5 menos XG es 16,34, ¿no es cierto? Aquí está. Menos 16,34. ¿Cuánto sale eso? 1,16 centímetros. Listo, ya tengo mi M2. Ahora mi M3, que va a ser igual XG menos X3, ¿no es cierto? XG es 16,34 menos X3, que es igual a 10. Esto es igual a 6,34, ¿no? Centímetros. Entonces ya tengo lo que es mi M1, mi M2 y mi M3. Y voy y reemplazo aquí las figuras, a la fórmula, mejor dicho. Digo, mi inercia con respecto al eje Y de la figura 1 va a ser igual a la inercia centroidal, que es base al cubo. En este caso es 15 elevado al cubo por la altura, que es 5, todo dividido entre 12, más el área, que es base por H, 15 por 5 por M1. M1 es 6,16. Eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Y de esa manera tengo mi inercia con respecto al eje Y de la figura 1. ¿Cuánto sale eso? 4.252,17 centímetros a la cuarta. ¿Ok? Ya tengo mi inercia con respecto al eje Y de la figura 1. Mi inercia con respecto al eje Y de la figura 2 va a ser igual la base elevado al cubo. En este caso la base es 5 de la figura 2. Eso elevado al cubo por la altura, que en este caso es 30, dividido entre 12, más el área, que es 5 por 30 por el M2. En este caso es este M2.
¿Dónde está? M2, mejor dicho, ¿ya? Está acá. Por M2. M2 vale 1,16. Eso elevado al cuadrado. Mi inercia con respecto al eje Y de la figura 2 va a ser igual 514,34 centímetros a la cuarta. Entonces ya tengo mi inercia con respecto al eje Y de la figura 2. Hago lo mismo para la figura 3. Digo, mi inercia con respecto al eje Y de la figura 3 va a ser igual a la inercia centroidal, que está dado por esta fórmula, la base al cubo, en este caso es 20, elevado al cubo por la altura, que en este caso es 5, dividido entre 12, más el área, 20 por 5, ¿no es cierto? 20 por 5. Todo por el M3. El M3 en este caso es 6,34 centímetros. 6,34. Eso elevado al cuadrado. ¿Ok? De esa manera obtengo mi inercia con respecto al eje Y de la figura 3. Eso va a ser igual 7.352,89 centímetros a la cuarta. Ya tengo mi inercia con respecto al eje Y de la figura 3. Ahora la inercia total de la figura con respecto al eje Y va a ser la sumatoria. Mi inercia con respecto al eje Y va a ser igual. ¿Cuánto sale? 12.119,4. 4 centímetros a la cuarta. De esa manera obtengo lo que son mis inercias. Entonces ya tengo mi inercia en el eje con respecto al eje Y y con respecto al eje X. ¿Ok?